Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. La mañana en que llegué al hospital St. Margaret's, una densa niebla había entrado desde la costa de Massachusetts, transformando la envejecida fachada del edificio de estilo Art Deco en algo más sugerente que sustancial. Me quedé en el estacionamiento, agarrando mi café y mis credenciales de enfermería, viendo cómo las luces amarillas parpadeaban detrás de ventanas que no habían sido limpiadas adecuadamente desde la administración Reagan. 3 meses de búsqueda desesperada de empleo me habían traído hasta aquí. Mi currículum ya no abría puertas como antes. Más general, Beth Israel, Brigham and Women's, lugares donde una vez caminé por los pasillos con la confianza de alguien que pertenece. Pero eso fue antes de mamá, antes del lapso de 3 años que los departamentos de recursos humanos no parecían poder ignorar. El vestíbulo olía a limpiador industrial y café instantáneo. Un guardia de seguridad dormitaba detrás de un escritorio decorado con fotos descoloridas de fiestas de Navidad del personal. El ascensor subió gimiendo hasta el 7º piso, donde la directora de enfermería Patricia Walsh esperaba con una sonrisa que sugería alivio más que bienvenida. Referencias de más general, dijo, hojeando mi expediente sin realmente leerlo. Su oficina se sentía atrapada en los años 80, plantas falsas, carteles motivacionales, una computadora que parecía de museo. No solemos tener solicitantes con su experiencia para la sala 7B, el puesto de turno de noche. Me moví en mi silla, que crujió en protesta. Vi el anuncio en línea. Sí, bueno. Cerró mi expediente con un movimiento experto. La enfermera anterior se fue de repente. Estas cosas pasan en cuidados a largo plazo. No todo el mundo se adapta a las horas nocturnas. El recorrido se sintió superficial. La sala 7B ocupaba toda el ala este del 7º piso, un largo pasillo flanqueado por habitaciones de pacientes, todas con un diseño estándar, los números 701 al 712 en latón desgastado. La iluminación de emergencia proyectaba un brillo verde enfermizo sobre todo, incluso durante el día. Margaret, la enfermera del turno de día, cuya placa de identificación coincidía con el nombre del hospital, me explicó los protocolos con una eficiencia mecánica. Los expedientes son digitales ahora, pero mantenemos copias de seguridad en papel. Rondas cada hora. Signos vitales según el horario. Carro de medicación completamente lleno al cambiar de turno. Procedimiento estándar. Nada que no haya manejado antes. Hasta que me entregó el cuaderno de cuero. Reglas de la sala, dijo, bajando la voz para igualar el ambiente silencioso. Léelas, apréndelas, síguelas exactamente. La cubierta del cuaderno había sido alisada por incontables manos. En el interior, diferentes estilos de escritura documentaban las mismas 5 reglas con ligeras variaciones en la fraseología. El protocolo hospitalario a menudo desarrollaba reglas no escritas, trucos y atajos transmitidos a través de generaciones de personal. Pero algo en la forma en que Margaret me observaba mientras leía se sentía cargado de un peso tácito. La regla número 1 parecía bastante simple: cuenta las puertas cada hora. 12 habitaciones, de las 701 a las 712. Si cuentas más, continúa las rondas, pero no reconozcas las puertas adicionales. No las abras. No hagas contacto visual con nadie que salga de ellas. ¿Regulaciones de seguridad contra incendios?, pregunté. La sonrisa de Margaret no llegó a sus ojos. Solo cuéntalas. Cada hora. La regla número 2 se refería a la habitación 710. Aparecerá vacía en los registros, pero escucharás respiración adentro. Nunca entres. Redirige a cualquier paciente que afirme que es su habitación. No discutas si insisten. La regla número 3 se centraba en las interacciones con los pacientes durante las verificaciones de signos vitales. Escucha historias sobre nietos. Si nombran a 3, y luego mencionan un cuarto llamado Timothy, presiona el botón de llamada y vete caminando hacia atrás. No corras. No te des la vuelta.
La regla número 4 detallaba el patrón de las ruedas del carro de medicación, chirrido a la derecha, chirrido a la izquierda, cada tercer paso. Si el patrón cambia, regresa a la estación. Espera 7 minutos. Ni 6, ni 8. Cuéntalos. La regla número 5 describía los encuentros con personal anterior con uniformes antiguos. Habla normalmente, nunca pregunte sus nombres. Entrarán en la habitación 710. Déjalos. No los sigas. No mires después de que entren. Esto parece. Busqué una palabra diplomática. Mantienen a todos a salvo, me interrumpió Margaret. Eso es todo lo que necesitas saber. Síguelas y estarás bien. Incúmplelas. Se alisó el uniforme con las manos temblando ligeramente. No las incumplas, no si quieres quedarte aquí. No si quieres seguir siendo tú. El resto de la orientación pasó en un borrón de procedimientos y contraseñas. Margaret me mostró el almacenamiento de medicamentos, el armario de suministros, el baño del personal con su luz fluorescente parpadeante. Todo exactamente como se esperaría en un hospital de esa edad, gastado pero funcional, anticuado pero confiable. Mi primer turno de noche comenzó a las 11. La sala estaba tranquila, salvo por el suave pitido de los monitores y una tos ocasional. Conté las puertas en mis rondas, 12, exactamente como se esperaba. Revisé los signos vitales de los pacientes dormidos. Administré los medicamentos programados desde un carro cuyas ruedas chirriaban en perfecta alternancia. La habitación 710 aparecía vacía tanto en los registros digitales como en los de papel. Parada frente a su puerta cerrada, no escuché nada más que el sistema de calefacción del edificio encendiéndose y apagándose. Al amanecer, había completado todas las rondas y el papeleo requeridos. Nada inusual había ocurrido. No aparecieron puertas adicionales, ningún paciente contó historias sobre nietos, ningún miembro del personal con uniformes antiguos deambuló por los pasillos. Margaret llegó para el cambio de turno y no pareció sorprendida de encontrarme todavía allí, todavía siendo yo misma. Revisó el cuaderno donde yo había registrado diligentemente 12 puertas cada hora. Te acostumbrarás, dijo, aunque yo no estaba segura de a qué tenía que acostumbrarme. Todo había sido perfectamente normal, perfectamente rutinario. Conduje a casa a través del tráfico matutino, preguntándome por qué habían hecho tanto alboroto por esas reglas. Pero mientras me quedaba dormida, me di cuenta de algo que parecería importante más tarde. No podía recordar lo que estaba escrito en la placa de la puerta de la habitación 710. La había mirado 12 veces durante mis rondas, pero el número en sí se me había escapado de alguna manera de la memoria. Solo nervios del primer día, me dije. Nada más que eso. 2 semanas después de comenzar el turno de noche, empecé a entender por qué los hospitales se sienten diferentes después del anochecer. El tiempo se mueve como miel fría a través de los pasillos vacíos y el silencio se convierte en una cosa viviente que respira entre los pitidos de los monitores y el zumbido de los fluorescentes. Me adapté al ritmo de la sala 7B, rondas cada hora, horarios de medicación, verificaciones de signos vitales que marcaban el largo tramo entre la medianoche y el amanecer. Las reglas se convirtieron en memoria muscular, contar 12 puertas, notar el vacío de la habitación 710, escuchar la cadencia constante de las ruedas del carro de medicación mientras lo empujaba por pasillos que parecían alargarse con cada hora que pasaba. Todo exactamente como debería ser, hasta la noche en que no lo fue. Mi ronda de las 3 de la mañana comenzó con normalidad. La sala dormitaba bajo la iluminación de emergencia que proyectaba más sombra que luz. Conté las puertas automáticamente, de la misma manera que cuentas escaleras sin realmente verlas. 701, 702, 703. Llegué al final del pasillo y sentí que mi mano temblaba mientras escribía la cuenta en el cuaderno de cuero. 13 volví a contar, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. Todavía 13. Una nueva puerta había aparecido entre la 709 y la 710, su placa de número estaba tan deslustrada que no se podía leer. Las reglas eran claras al respecto. Continúa las rondas, no reconozcas las puertas adicionales.
Me obligué a pasar, concentrándome en las ruedas del carro de medicación, chirrido a la derecha, chirrido a la izquierda, cada tercer paso. El patrón me ancló, me mantuvo avanzando cuando cada instinto me gritaba que corriera. Fue entonces cuando conocí a la señora Henderson en la 705. Estaba despierta, sentada en la cama y doblando la esquina de su manta en triángulos precisos. Su historial mostraba datos de admisión estándar, insuficiencia cardíaca congestiva, demencia leve, sin alergias. Nada inusual, excepto. Parpadeé ante la fecha de admisión. Los números parecían moverse bajo la luz fluorescente, reordenándose como sopa de letras. Solo haciendo chequeos de rutina, señora Henderson, dije, envolviendo el brazalete del tensiómetro alrededor de su delgado brazo. Su piel se sentía fría a pesar del calor de la sala. Oh, llámame Ellen, sonrió, sus dedos aún trabajando en el borde de la manta. Todos lo hacían cuando el hospital abrió por primera vez. Volví a revisar su historial. Su fecha de nacimiento la habría convertido en una adolescente cuando se construyó St. Margaret's. Antes de que pudiera preguntar, ella se lanzó a contar una historia sobre sus nietos. 2 chicos en la universidad, una chica que empieza la escuela de medicina. La típica charla orgullosa de una abuela que hizo que la extraña fecha de admisión pareciera menos importante. El resto de mi turno transcurrió sin incidentes. Al amanecer, casi me había convencido de que había contado mal las puertas. Casi. Pero el cuaderno de cuero guardaba la evidencia en mi propia letra, ronda de las 3 de la mañana 13 puertas. Margaret llegó para el cambio de turno y no se sorprendió por la nota. Revisó mis cuentas metódicamente, 12 puertas a cada hora, excepto a las 3 de la mañana sucede, dijo como si estuviera hablando del clima. Seguiste el protocolo. Eso es lo que importa. Quise preguntar por la fecha de admisión imposible de la señora Henderson, por la puerta que apareció y desapareció, porque a nadie parecía preocuparle nada de eso, pero el agotamiento arrastraba mis pensamientos, haciendo que todo se sintiera distante e irreal. Las noches siguientes trajeron más discrepancias. Pequeñas cosas al principio, órdenes de medicación con fechas de días que aún no habían pasado, signos vitales registrados en momentos imposibles. Empecé a fotografiar los expedientes con mi teléfono, tratando de documentar las inconsistencias, solo para descubrir que las imágenes estaban borrosas y eran ilegibles. La señora Henderson siempre estaba despierta para mis rondas de las 3 de la mañana ahora. Contaba las historias sobre sus nietos, pero los detalles cambiaban sutilmente cada vez. Un hijo se convertía en 2 hijas. La escuela de medicina se convertía en la facultad de derecho. Empecé a temer a la habitación 705, aunque no podía explicar por qué. Luego llegó la noche en que las ruedas del carro de medicación cambiaron su canción. Estaba a mitad del pasillo cuando el familiar patrón de derecha a izquierda cambió a algo arrítmico, casi musical. Las reglas eran claras, regresa a la estación. Espera 7 minutos. Conté los segundos en voz baja, viendo cómo las sombras se estiraban y se contraían a lo largo de las paredes. Exactamente a los 7 minutos, las ruedas reanudaron su patrón normal, pero algo había cambiado en esos segundos de silencio. El aire se sentía más pesado, como si la sala misma hubiera tomado una respiración profunda y la hubiera aguantado. Esa mañana encontré una nota en el cuaderno de cuero que no recordaba haber escrito. La letra era la mía, pero las palabras se sentían extrañas, el tiempo se mueve de manera diferente aquí. Las puertas recuerdan. Me quedé mirando esas palabras hasta que llegó Margaret, preguntándome si por eso la enfermera anterior se había ido tan de repente. Si ella también había visto cómo la realidad empezaba a deshilacharse por los bordes, deshaciéndose como un suéter enganchado en un clavo. Pero mientras conducía a casa a través del tráfico del amanecer, lo que más me molestaba no era la puerta extra o los patrones cambiantes de las ruedas o incluso las historias cambiantes de la señora Henderson. Era la creciente certeza de que algo en la sala 7B me había estado esperando. Que cada ronda, cada verificación de signos vitales, cada administración de medicamentos era parte de un ritmo más antiguo que el propio hospital. Y en algún lugar de la habitación 710,
Detrás de una puerta que nunca abriría, algo seguía respirando en perfecta sincronía con el pulso de la sala. No lo sabía entonces, pero esa respiración eventualmente se convertiría en la única cosa real en un mundo donde la realidad misma era negociable. Y las historias de la señora Henderson sobre sus nietos estaban a punto de dar un giro muy oscuro. El tiempo se comporta de manera extraña en los hospitales, pero esa noche en la sala 7B, dejó de comportarse por completo. El reloj digital sobre la estación de enfermeras comenzó a mostrar horas imposibles, 371, 294. Números que no deberían existir, pero que de alguna manera se sentían correctos en un lugar donde 13 puertas podían existir en un pasillo de 12. La señora Henderson me estaba esperando en la 705, con las manos pulcramente dobladas sobre sábanas almidonadas. La habitación olía a talco y a algo más antiguo, como flores prensadas olvidadas entre las páginas de un libro. Mis nietos me visitaron hoy, dijo mientras yo envolvía el brazalete del tensiómetro alrededor de su brazo. Emily está comenzando su residencia en Mass General, Michael acaba de convertirse en socio de su firma, y Sarah hizo una pausa, sonriendo a un recuerdo que parecía ondular el aire entre nosotras. Sarah está esperando a su primero en la primavera. 3 nietos. El número activó algo en mi mente, una campana de advertencia que sonó justo debajo del pensamiento consciente. Registré sus signos vitales mecánicamente, viendo cómo los números nadaban en mis gráficos como peces en aguas oscuras. Timothy me trajo rosas, añadió, y el mundo se detuvo. La regla se cristalizó en mi mente, 3 nietos, luego Timothy. Presiona el botón de llamada, vete caminando hacia atrás. No corras. No te des la vuelta. Mi dedo encontró el botón mientras el rostro de la señora Henderson se transformaba. No físicamente, nada tan obvio, pero su sonrisa se convirtió en algo antiguo, algo que sabía demasiado sobre los espacios entre segundos. Lo estás haciendo mejor que el último, dijo mientras yo retrocedía hacia la puerta. Ella intentó correr. El pasillo de afuera parecía más largo que antes, sus paredes respirando al unísono con el sonido que venía de la habitación 710. Cada paso hacia atrás se sentía como caminar a través de melaza fría. La voz de la señora Henderson me seguía, hablando palabras que parecían venir de diferentes décadas simultáneamente. Llegué a la estación de enfermeras justo cuando las ruedas del carro de medicación comenzaron su canción. Pero esta noche, tocaban una melodía que reconocí, un arrullo, quizás, o un requiem. El sonido atrajo mi atención hacia la figura que estaba al final de la sala. Llevaba un uniforme blanco impecable con una cofia almidonada, sacado directamente de un manual de enfermería de los años 50. Sus zapatos hacían clic contra el linóleo en un ritmo que coincidía perfectamente con las ruedas del carro. Realizamos nuestras tareas en paralelo, ella revisando a pacientes que podrían o no existir, yo siguiendo mis rondas con precisión mecánica. Los turnos de noche siempre han sido los más duros, dijo cuando nuestros caminos se cruzaron. Su voz llevaba el peso de incontables medianoches. Recordé la regla, habla normalmente, nunca preguntes nombres. Olía a antiséptico y hojas de otoño. Los pacientes parecen inquietos esta noche, ofrecí, tratando de ignorar cómo las luces de emergencia no proyectaban ninguna sombra debajo de sus pies. Recuerdan más después de la medianoche, ajustó su cofia con gracia. Especialmente en la 710. La respiración de esa habitación se había vuelto más fuerte, más deliberada. Ahora formaba patrones, no del todo palabras, sino algo que intentaba convertirse en palabras. La enfermera de los años 50 sonrió al oír el sonido, como a un viejo amigo. Hora de hacer mis rondas finales, dijo, girándose hacia la 710. Su uniforme parpadeó bajo las luces fluorescentes, revelando momentáneamente manchas oscuras. Elegí no analizarlas. La regla era clara, déjala entrar. No mires. No la sigas. La puerta se cerró susurrando detrás de ella. Me obligué a continuar mis rondas, contando puertas que se multiplicaban y dividían como mitosis celular. El cuaderno de cuero ganaba nuevas entradas con mi letra, observaciones que no había escrito,
advertencias que no recordaba haber grabado. Esa noche marcó un cambio en la sala 7B. Los límites entre los turnos comenzaron a desdibujarse. Encontré órdenes de medicación firmadas por enfermeras que no habían trabajado allí en décadas. Los expedientes de los pacientes mostraban signos vitales tomados en años que aún no habían sucedido. Y siempre, el sonido de la 710 se hacía más articulado. Busqué respuestas en los registros del hospital, pero el sistema informático rechazaba mis consultas con errores en idiomas que no reconocía. Los archivos físicos resultaron ser igualmente poco cooperativos. Las carpetas desaparecían entre mis dedos, los documentos reorganizaban su texto cuando yo miraba hacia otro lado. El turno que debería haber terminado a las 7 de la mañana se estiró de manera imposible. Fuera de las ventanas, el amanecer parecía atrapado en un bucle interminable de casi romper. El reloj sobre la estación de enfermeras se rindió por completo a los números, mostrando símbolos que me dolían los ojos al mirar. Las historias de la señora Henderson sobre sus nietos se volvieron más elaboradas, más imposibles. Emily aparentemente se había graduado de la escuela de medicina en 1973. La firma de abogados de Michael aún no existía. El bebé de Sarah había nacido hace décadas, y ayer, y mañana, y Timothy comenzó a aparecer en fotografías colgadas en el pasillo, siempre al fondo, siempre ligeramente desenfocado, siempre usando ropa de diferentes épocas simultáneamente. La enfermera de los años 50 ahora hacía sus rondas todas las noches, nuestros caminos se cruzaban en un baile de rutina institucional. Ella se movía con la certeza de alguien que había caminado por estos pasillos por la eternidad y continuaría mucho después de que yo me hubiera ido. Pero fue el cuaderno de cuero el que reveló el verdadero patrón. Cada entrada, cada regla, cada advertencia. La letra no era solo similar. Bajo las luces fluorescentes que parecían parpadear en código Morse, finalmente entendí lo que estaba viendo. Cada una de las entradas era con mi letra, incluso las fechadas en 1962. La respiración de la habitación 710 finalmente había encontrado su voz, y estaba susurrando mi nombre. Esa noche, todas las reglas se rompieron a la vez. Lo vi suceder con la extraña claridad que se tiene cuando la realidad misma comienza a astillarse, como ver un espejo romperse en cámara lenta. Las puertas se multiplicaron primero, no solo 13 ahora, sino 15, 20, números que no deberían caber en el espacio físico del pasillo de la sala 7B. Cada placa de puerta mostraba un año diferente, 1967, 1983, 2024, como si la sala se hubiera cansado de pretender existir en un solo tiempo. Las ruedas del carro de medicación gritaban una sinfonía de ritmos equivocados. Derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, un código Morse desesperado de chirridos que me hizo correr de regreso a la estación de enfermeras. 7 minutos. Tenía que esperar 7 minutos. Pero el reloj sobre mi cabeza mostraba todo el tiempo simultáneamente, su pantalla digital sangrando números como acuarelas. La señora Henderson estaba en mi estación, aunque no la había oído abrir la puerta de su habitación. Llevaba un uniforme de enfermera que nunca había visto, algo entre el estilo de los años 50 y los uniformes modernos, como si la tela misma no pudiera decidir a qué época pertenecía. «Llegaste antes que la última vez», dijo, tocando una placa de identificación que decía Ellen Mitchell RN con letras descoloridas. Aunque supongo que, antes, ya no significa mucho, ¿verdad? Usted fue parte del personal aquí, las palabras se sintieron como vidrio en mi boca. Soy personal. Seré personal. Siempre he sido personal. Ella sonrió con demasiados años detrás de sus dientes. El tiempo funciona de manera diferente en la sala 7B. Lo sabes a estas alturas. Rosie. Siempre lo has sabido. La respiración de la habitación 710 se había convertido en un coro. Decenas de patrones superpuestos que formaban palabras en idiomas que quizás no existían aún o que quizás nunca volverían a existir. El sonido tiró de algo en mi memoria, un hilo que, si se tiraba demasiado fuerte, podría desentrañar todo lo que creía saber sobre mí misma. Intenté acceder a los registros de la computadora, pero cada pantalla mostraba la misma imagen, una foto del personal de 1962.
Los rostros borrosos excepto por dos. La señora Henderson, Ellen, joven y aguda en su uniforme de enfermera, y a su lado, con mi rostro, otra enfermera cuya placa de identificación no pude leer. Los archivos podrían ayudar, sugirió Ellen, mirándome con ojos que habían visto demasiadas medianoches. Aunque tienden a moverse por aquí estos días. La sala de archivos existía en 3 lugares simultáneamente, al final del pasillo, subiendo un tramo de escaleras que aún no se habían construido y detrás de una puerta que solo aparecía cuando no la estaba mirando directamente. Dentro, los archivadores se extendían en geometrías imposibles, sus cajones contenían documentos que se reescribían a sí mismos mientras los leía. Un archivo con la etiqueta Informes de Incidentes de 1962 llamó mi atención. El papel se sentía extraño bajo mis dedos, demasiado viejo y demasiado nuevo a la vez. Dentro, encontré un informe detallado sobre una enfermera de turno de noche que desapareció en la habitación 710 después de informar de múltiples violaciones de reglas. La foto de la enfermera mostraba el mismo rostro que había visto en la foto del personal, el mismo rostro que veía en mi espejo cada mañana. La enfermera de los años 50 apareció a mi lado, su uniforme ahora mostrando el alcance completo de sus heridas. Quemaduras en un lado, una placa de identificación agrietada y manchada con algo oscuro. Lo encontraste rápido esta vez, dijo. A veces toma meses. ¿Qué te pasó? La pregunta se me escapó antes de que recordara la regla sobre los nombres. Lo mismo que nos pasa a todas, tocó su uniforme quemado. Intentamos romper el ciclo. Intentamos cambiar lo que pasó en la 710. Pero al tiempo no le gusta que lo cambien. La sala gimió a nuestro alrededor, su arquitectura barajándose como una baraja de cartas. Las puertas se abrían a otras décadas, revelando instantáneas de las interminables noches de la sala 7B. En una, me vi a mí misma haciendo rondas la semana pasada. En otra, me vi a mí misma desapareciendo en la habitación 710 hace 50 años. La voz de Ellen venía de todas partes y de ninguna. Timothy era mi hijo. Es mi hijo. Será mi hijo. ¿El fuego se lo llevó en 1962? Excepto que a veces no lo hace. Algunas noches vive. Esas son las peores noches. Las noches en las que creemos que podemos cambiarlo. El cuaderno de cuero apareció en mis manos, aunque yo no lo había estado llevando. Cada página contenía el mismo mensaje con mi letra, escrito una y otra vez a lo largo de décadas. El tiempo se mueve de manera diferente aquí. Las puertas recuerdan. Timothy recuerda. Todas recordamos. La puerta de la habitación 710 se abrió de golpe. La habitación 710 respira con las exhalaciones recogidas de 1000 noches olvidadas. Mientras su puerta se abre ante mí, entiendo que siempre ha estado abierta, siempre ha estado esperando, siempre esperará. El tiempo aquí no es un río, sino una piscina, y todas nos estamos ahogando en sus profundidades. La habitación más allá del umbral existe en cada configuración posible. La veo como era en 1962, sábanas blancas, monitores analógicos, un dibujo de un niño pegado en un tablero de corcho. La veo en 1983, luces fluorescentes, máquinas que pitan, el olor persistente de humo que nunca se disipa por completo. La veo ahora, vacía y llena, y todo lo que hay en el medio. Ellen, la señora Henderson, está a mi lado, su uniforme cambiando a través de las décadas como páginas de un álbum de fotos. Cada noche, dice, intentamos salvarlo. A veces lo logramos. Esas son las noches más extrañas. Timothy se sienta en cada versión de la cama simultáneamente. Tiene 7 años, lleva un pijama a rayas que no pertenece a ninguna época en particular. El dibujo en la pared es suyo, una obra maestra de crayones de figuras de palitos que llevan cofias de enfermera, con la etiqueta Mami en el trabajo en una letra de niño cuidadosa. El fuego comenzó en el ala este, continúa Ellen, su voz resonando a través de los años. Un cable defectuoso, dijeron, excepto que a veces no comienza en absoluto. A veces vive. A veces todos vivimos. Pero esos momentos no se quedan. El tiempo aquí es como una banda elástica. Siempre vuelve a lo que necesita ser. La enfermera de los años 50 se une a nosotras, sus quemaduras ahora son un mapa de lo que está por venir. Ahora entiendo por qué nunca le preguntamos su nombre. Los nombres tienen poder aquí,
y el suyo está escrito con mi propia mano a lo largo de décadas de páginas de cuadernos de cuero. Todas somos la misma enfermera, dice. Hacemos las mismas rondas, contamos las mismas puertas, intentamos cambiar lo que no se puede cambiar. La sala recuerda incluso cuando nosotras olvidamos. Especialmente cuando olvidamos. La habitación palpita con la memoria acumulada. Me veo a mí misma haciendo rondas a través de años que aún no he vivido. Veo a Ellen, joven y vieja y en el medio, sentada con Timothy en noches en las que el fuego no llega. Veo a la enfermera de los años 50, a mí misma en otro bucle, intentando romper el ciclo y ganándose sus quemaduras de nuevo con cada intento. El tiempo no cura aquí, explica Ellen, tocando el rostro inmutable de Timothy. Preserva. Como el ámbar. Como el formol. Todas estamos atrapadas en el momento en que el fuego comienza, o no comienza, o podría comenzar. El cuaderno de cuero aparece en las manos de Timothy. Lo abre en una página en blanco y comienza a escribir con mi letra. Las reglas existen para mantenernos cuerdos. Para dar estructura a un lugar donde la estructura se rompió. Pero a veces las reglas necesitan cambiar. La comprensión me inunda como agua de río fría. Las reglas no eran advertencias. Eran una jaula, diseñada para mantenernos atrapadas en este bucle de cambio perpetuo. Cada regla forzaba el ciclo, contar puertas que se multiplican, reconocer a Timothy solo para huir, dejar que los seres pasados caminaran hacia las 710 una y otra vez. No podemos salvarlo, digo, las palabras con sabor a humo y a dolor de décadas. Pero podemos recordarlo apropiadamente. No así. La mano de Ellen encuentra la mía a través del tiempo. La enfermera de los años 50, mi futuro, mi pasado, asiente con ojos que han visto este momento desde todos los ángulos. Entro en la habitación 710, no como otra iteración del bucle interminable, sino como yo misma. Las paredes se estremecen con la posibilidad. Timothy levanta la vista del cuaderno, su sonrisa intacta por el peso de la tragedia acumulada. Las reglas nos mantienen a salvo, susurra Ellen, pero a veces la seguridad es solo otra palabra para la estasis. Extiendo la mano hacia el cuaderno, entendiendo por fin lo que necesita ser escrito. No otra advertencia. No otra regla. Sino algo completamente diferente. Algo que podría no romper el ciclo, pero podría transformarlo en algo soportable. El tiempo contiene la respiración mientras mi bolígrafo toca el papel. En la sala 7B, aprendemos a contar lo que importa. No las puertas, no los minutos, no las interminables iteraciones de la pérdida. Contamos los momentos de gracia. Contamos los recuerdos que vale la pena preservar. Contamos las formas en que el amor persiste, incluso cuando el tiempo mismo se ha perdido. Y a veces, eso es suficiente para cambiarlo todo. La sala exhala, y con ella, décadas de dolor acumulado comienzan a transformarse en algo nuevo. No curación, nunca eso, sino comprensión. La clase de comprensión que se tiene cuando dejas de luchar contra la marea y, en su lugar, aprendes a navegar por sus corrientes. La habitación 710 siempre respirará. Las puertas siempre se multiplicarán. El tiempo siempre se moverá de forma extraña en la sala 7B. Pero ahora, al menos, sabemos por qué. Y a veces, saber es su propia clase de libertad. Cerré el cuaderno por última vez, agregando una última regla que no es una regla en absoluto, recuerda porque olvidamos y elige, en su lugar, preservar lo que más importa. El turno de noche continúa como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Pero ahora, cuando cuento las puertas, cuento más que solo números. Cuento momentos, recuerdos, oportunidades para entender en lugar de cambiar. Y en algún lugar en los espacios entre segundos, Timothy sonríe, Ellen sana y el tiempo mismo aprende a respirar un poco más fácilmente. La sala sigue siendo tanto prisión como santuario, pero ahora conocemos su verdadero nombre, memoria. En toda su terrible belleza. En toda su persistente gracia. La mañana llega como siempre debe, incluso en un lugar donde el tiempo se mueve de forma extraña. El próximo turno comienza. La próxima enfermera llega. El próximo momento se despliega.
Pero esta vez, recordamos de manera diferente. Esta vez, elegimos qué preservar.